Bienvenidos a una capacitación más de la Procuraduría de la Administración a través del formato virtual. Mi nombre es Elvin Aguilar Rodríguez, secretario provincial de Herrera. En el día de hoy vamos a abordar el tema la advertencia y consulta de ilegalidad. Como justificación del mismo, debemos partir del hecho que el artículo 73 de la Ley 38 del 2000 establece claramente esta figura y rige igualmente por primera vez en nuestra legislación la advertencia de legalidad. En ese sentido, es importante señalar que la advertencia de legalidad viene a jugar un papel muy importante dentro de los procesos administrativos, ya que le brinda la oportunidad a las partes y también a las instituciones públicas de solicitar un pronunciamiento a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad o no de un acto administrativo de carácter general que va a ser utilizado para la toma de decisión dentro de un proceso de esta índole, es decir, dentro de un proceso administrativo. Es allí donde se da un control de legalidad. Recordemos que el control de legalidad se debe dar en todo Estado de Derecho, ya que todo acto administrativo está sujeto a un ordenamiento jurídico, es decir, está sujeto a la Constitución, a la ley y por supuesto también a las convenciones ratificadas por nuestro país. Esto da pie también a un elemento indispensable y es que debemos establecer que todo servidor público debe realizar o solamente lo que la ley y la Constitución le permite. Requisito indispensable en todo Estado de Derecho. Y en ese sentido, hablamos que también el control de legalidad lo ejerce directamente la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Pero ese control de legalidad lo vemos también en esta figura, en el de la advertencia de legalidad. Sin embargo, también tenemos que señalar que ese control que ejerce la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia lo ve en los distintos procesos contenciosos administrativos, ya sea el de nulidad, el de plena jurisdicción, el de indemnización, también el de validez, el de interpretación y el de protección de los derechos humanos. En todos ellos se da un control de legalidad de los actos administrativos, ya sea de carácter general o de carácter individual. Sin embargo, debemos acotar que en el de advertencia de legalidad solamente se da ese control para actos de carácter general o reglamentarios. Y es importante también establecer que es a través de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que ha venido a reiterar que todos los actos administrativos deben estar bajo el presupuesto del principio de legalidad. Y es que este principio, de acuerdo a lo que establece el autor Roberto Dromi, señala claramente en su libro de Derecho Administrativo que el principio de legalidad viene a ser la columna vertebral de todas las actuaciones administrativas. ¿Por qué razón? Porque es allí donde se establece claramente la presunción de legalidad de todos los actos administrativos que emanan dentro de las instituciones públicas. Ahora bien, en el aspecto del tema de advertencia de legalidad, debemos partir de dos conceptos importantes. Y uno es la advertencia y el otro es la consulta de ilegalidad. Esta última, es decir, la consulta de ilegalidad de los actos administrativos, nace sobre todo desde un punto de vista doctrinal, ya que
si observamos directamente el artículo 73, no se refiere a una consulta, sino a una advertencia. Sin embargo, desde el punto de vista doctrinal, se entiende que la consulta de legalidad es aquella que realiza las instituciones públicas a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre la legalidad o no de un acto administrativo que va a ser utilizado como fundamento, de la decisión dentro de un proceso administrativo. Y la advertencia es aquel derecho que tiene la parte dentro de un proceso administrativo para que advertirle a la institución pública que ese acto que va a ser utilizado puede tener vicios o no de legalidad. Es importante señalar que existen dos requisitos dentro de la figura de advertencia de legalidad. El primero es un requisito de carácter formal que, si observamos dentro del artículo 73 de la ley 38, no establece este requisito. Sin embargo, ha sido a través del pronunciamiento de la Sala Tercera que ha indicado que, a pesar de que el artículo 73 no establece cómo se debe demandar o advertir la legalidad de un acto administrativo, sí ha señalado que esta acción debe cumplir con los mismos requisitos formales de toda demanda contenciosa administrativa. Y en ese sentido debemos irnos directamente a lo que establece el artículo 43 de la ley 135 de 1943. Y este artículo también ha sido reformado por el artículo 28 de la ley 30 del 46. De este modo podemos señalar que dentro de los requisitos formales que tenemos sobre la advertencia de legalidad es que debe cumplir con toda demanda contenciosa administrativa, con esos presupuestos de toda demanda contenciosa. Sin embargo, para los requisitos de fondo, igualmente la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha establecido cuáles son esos requisitos o presupuestos. Y entre el primer requisito tenemos que debe existir un proceso o procedimiento administrativo. Es decir, que la advertencia de ilegalidad no la puedo utilizar para otro tipo de procesos, entiéndase, por ejemplo, penales, laborales, civiles, ya que solamente está dado para los procesos de carácter administrativo. ¿Y por qué razón? Precisamente por el segundo presupuesto, ya que debe tratarse de una norma de carácter reglamentaria o acto administrativo. Pero esta norma reglamentaria o acto administrativo debe ser de carácter general y no subjetivo. Más adelante abordaremos esta situación. E igualmente, que esta norma reglamentaria o acto administrativo sirva como fundamento para la decisión dentro de este proceso y de igual manera que también se advierta antes de que se aplique, es decir, que las partes o inclusive la institución no puede advertir este acto administrativo si ya lo utilicé, es decir, si ya lo utilicé para decidir. Entonces, es importante tener en cuenta esta situación, que la advertencia de legalidad se da durante el trámite del proceso administrativo, no ya cuando se ha decidido. Como tercer presupuesto es que una de las partes advierta el vicio de ilegalidad. De esta manera, recordemos que para que una persona sea considerada parte dentro de un proceso administrativo, la ley 38 del 2000, en su artículo 66, señala claramente cómo a mí se me considera parte dentro de un proceso. Y yo tengo que tener dos elementos indispensables. Uno, que es que yo tenga un interés legítimo dentro de ese proceso. Y dos, también
que a mí se me ha vulnerado dentro de ese proceso algún tipo de derecho. Es decir, dentro de ese proceso administrativo, yo he logrado comprobar que se me ha vulnerado algún derecho que realmente tengo. Y en ese sentido, igualmente, la ley 38 del 2000 define a qué se considera parte. Como otro presupuesto, otro requisito es que la disposición reglamentaria o acto administrativo advertido o consultado como ilegal no haya sido objeto de pronunciamiento de la sala tercera. Este es el único presupuesto que ha señalado este tribunal, que es el único filtro que tiene la institución para admitir o no la advertencia. ¿Y por qué razón? Porque efectivamente, si ya la sala se ha pronunciado, sobre este acto administrativo, no podemos acudir nuevamente a este tribunal para que se pronuncie nuevamente. Es totalmente contradictorio ese elemento. Sin embargo, ha ocurrido y efectivamente la sala tercera se ha pronunciado negando la advertencia porque ya ha entablado un fallo sobre esos actos administrativos que han querido nuevamente advertir como ilegales. Otro presupuesto es que se da una sola vez por instancia. Este requisito viene a darle la certeza de que efectivamente no se va a abusar de esta figura, de esta acción de advertencia de legalidad, ya que las partes pudieran estar utilizando en reiteradas ocasiones en una sola instancia esta acción de legalidad, y lo que no se quiere es que exista un retraso dentro del proceso. ¿Por qué razón? Porque recordemos que una vez admitida la advertencia de legalidad, la institución puede seguir con el trámite. Sin embargo, debe dejarlo en estado de decisión, es decir, que no puede decidir hasta tanto la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad o no del acto administrativo de carácter general que va a ser utilizado como fundamento jurídico para la decisión. Y en ese sentido, lo que se busca es que las partes no estén utilizando esta figura más de una vez por instancia. Sin embargo, ¿qué sí puede ocurrir? Que probablemente en primera instancia, si es que existen dos, en primera instancia las partes no adviertan este fundamento jurídico como que tenga vicios de ilegalidad. Sin embargo, en segunda instancia yo puedo advertir en alzada que efectivamente pueda tener vicios de legalidad el acto administrativo que va a ser objeto como fundamento para la toma de decisión de esa segunda instancia. Y en ese sentido puede ocurrir. Entonces, lo que se quiere es que efectivamente las partes solamente lo pueden utilizar una vez por instancia. Y como último presupuesto es que la advertencia de legalidad se formaliza ante el funcionario administrativo siguiendo los pasos de toda demanda ante lo contencioso administrativo. Ya este elemento ya lo hemos abordado dentro de esta capacitación, y es que precisamente se debe establecer claramente que debe cumplir con toda demanda contenciosa administrativa, y en ese sentido tendríamos que irnos directamente al artículo 43 de la ley 135 de la Corte de la ley 135 de 1943, donde señala claramente que efectivamente debe cumplir con toda demanda contenciosa administrativa para poder admitirla en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, las partes se ven en la necesidad
de utilizar algún mecanismo cuando la institución niegue o no quiera enviar la advertencia de ilegalidad a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Bien, puede existir dos situaciones muy importantes. Es que cuando se niegue, probablemente ya existe un pronunciamiento por parte de la institución pública y pueda dar pie a un recurso de reconsideración. Pero recordemos que la única forma, y esto ya ha sido elemento de discusión por parte de la Sala Tercera, y es que la única forma en que las instituciones nieguen la advertencia de ilegalidad dentro de un proceso administrativo es porque ya ha existido un pronunciamiento por parte de este tribunal contencioso. Es la única manera en que las instituciones pueden negar el recurso. Pero si no se da por esa situación, pudiera entablarse un recurso de reconsideración. Pero vamos más allá. ¿Qué pasaría si esta institución pública que está tramitando un proceso no quiera enviar o no envía o no le da el trámite debido a la advertencia de ilegalidad? Inmediatamente las partes dentro de ese proceso que se vio no beneficiada por esta acción puede presentar un amparo de garantías constitucionales. Y esto lo entablamos debido a que ya el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que efectivamente cuando se da una vulneración del debido proceso, tal y cual lo recoge no solamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino también el artículo 32 de la Constitución Política, se puede establecer efectivamente una vulneración del debido proceso y en ese sentido pudiera entablarse un amparo de garantías constitucionales, porque debemos recordar que el artículo 73 señala, este artículo 73 de la ley 38, establece claramente que cuando las partes adviertan o la institución advierta que una norma, que una norma reglamentaria o acto administrativo general tenga vicios de legalidad, puede enviarlo a la Sala Tercera para que se pronuncie. Y en ese sentido tiene 2 días para enviar ya sea la advertencia o la consulta de ilegalidad. Y en ese sentido, al no cumplir con este trámite, probablemente esté incurriendo en una falta al debido proceso. Y en ese sentido, recordemos ya que la Corte se ha pronunciado sobre este elemento y pudiera entablarse entonces un amparo de garantías constitucionales. Bien, a manera de conclusión sobre el temario que hemos abordado, debemos establecer lo siguiente. Y es que la advertencia de legalidad debe ser utilizada para tratar normas reglamentarias o actos administrativos que tengan como objeto de decidir. Es decir, que solamente la advertencia puede ser utilizada, la advertencia de legalidad puede ser utilizada para normas reglamentarias o actos administrativos. Y allí tendríamos que irnos directamente a lo que establece, por ejemplo, el artículo 35 de la ley 38 del 2000. Ahí se indica claramente qué actos están por debajo de la ley, qué actos están por debajo de la Constitución. Todos esos actos reglamentarios o administrativos de carácter general deben entenderse que están por debajo de la ley y pueden ser objeto de una advertencia de legalidad. Pero es importante indicar que ese acto no puede ser subjetivo. ¿Y por qué razón? Porque lo que se busca es que se advierta la ilegalidad sobre actos de carácter solamente general. Y es que los actos administrativos subjetivos
tienen otra vía u otros recursos que la propia ley 38 los da. Por ejemplo, puede ser el aspecto de un incidente de nulidad, siempre y cuando no se haya todavía decidido, un acto revocatorio, una acción revocatoria, perdón, un recurso de apelación, un recurso de reconsideración o también el de revisión administrativa. Todos estos acciones o recursos que se pueden instaurar pueden ser utilizados para los actos de carácter administrativos, de carácter subjetivo o individual. Igualmente, a manera de conclusión, podemos señalar que la advertencia o consulta de legalidad no debe utilizarse para alegar faltas al debido proceso. Es importante señalar y aclarar esta situación. Y es que efectivamente con la advertencia de legalidad yo no voy a verificar la legalidad o no de una actuación dentro de un proceso administrativo. Yo no voy a verificar el trámite dentro de un proceso administrativo. La finalidad que tiene esta figura, es decir, la advertencia de legalidad, es de que la sala se pronuncie bajo ese control de legalidad sobre si un acto administrativo de carácter general es legal o no. Y en ese sentido, ese acto administrativo va a ser como fundamento jurídico para la toma de decisión. Otra conclusión es que debe cumplir con los requisitos formales de la demanda de nulidad o contenciosas, o las demandas contenciosas administrativas. Ya esto lo hemos enunciado, que efectivamente debe cumplirse con lo que establece el artículo 43 de la Ley 135 de 1943. Y solo puede ser advertido como legales los actos de carácter general. Ya lo hemos indicado que efectivamente no cabe contra actos administrativos de carácter individual, sino con actos administrativos de carácter general. En ese sentido, recordemos que esta figura de advertencia de legalidad es una figura que nace con la ley 38 del 2000 y sin duda viene a fortalecer el control de legalidad previo a la toma de decisión por parte de las instituciones públicas. Y ese control de legalidad, recordemos que solamente puede ser ejercido solamente por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que no le es dable a las instituciones públicas indicar si ese acto es legal o no, ya que es competencia exclusiva de este tribunal. Con esto damos por concluida la presente capacitación, esperando que puedan también utilizar las diferentes capacitaciones virtuales que ha establecido nuestra institución en materia de gestión pública, derecho administrativo, mediación comunitaria, igualmente derechos humanos y ejes transversales. Recordemos que este es un gran esfuerzo que está llevando a cabo la Procuraduría de la Administración, al igual de contar con una serie de facilitadores que sin un interés han brindado su aporte a fin de poder lograr una verdadera orientación a los diferentes servidores públicos y ciudadanos en materias que son de su competencia. Espero igualmente que pasen un excelente día. Saludos cordiales.